De las fuentes bilaterales, entendemos por ello todos los estados, pero con una particularidad, incluimos o está incluida la Unión Europea. Saben ustedes que la Unión Europea es una organización internacional de carácter intergubernamental y por tanto de naturaleza, si se quiere, cuando menos de origen multilateral. Sin embargo, en la medida en que dentro del proceso de integración europeo se han venido consolidando instituciones que manejan una sola visión, que manejan unas solas líneas de comportamiento de la Unión como tal, pues definitivamente se comportan y quieren verse así, la misma Cancillería así lo reconoce, como un agente de carácter bilateral. Entonces, saben ustedes, está dentro de todo el proceso de integración europea, pero que ya lleva muchos años, pero en las últimas fases tienen una constitución, tienen un presidente, tienen un congreso y el Parlamento Europeo, y vienen desarrollando lo que es la constitución de un servicio externo que incluso algunos cooperantes nos han dicho están buscando la integración con los representantes ya de los Estados miembros vistos bilateralmente. Esa sería, digamos, una primera particularidad. Todos los bilaterales tienen comillas, un multilateral que es la Unión Europea. En segundo lugar, en las fuentes bilaterales encontramos los cooperantes más importantes, los que explican en mayor medida el flujo de recursos al país. Un 70-80% de los recursos tiene origen bilateral, y saben ustedes que pues de los más importantes, el más importante en este momento, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, España, Suiza, Suecia, Corea, y a partir de ahí viene un grupo ya con recursos mucho más reducidos, vienen desembolsos o nuevos convenios con Noruega, China, Japón, que ha venido reduciendo de forma ostensible su cooperación y muy seguramente, por lo menos en un plazo corto, tendrá que reducirla mucho más en términos de los recursos fiscales necesarios para el proceso de recuperación después del terremoto y el tsunami. Países Bajos, que de alguna manera viene subiendo, Bélgica y otros países menores. Este es un ranking que saben ustedes, lo derivamos de la información que tenemos, que nos da cada una de las fuentes que tenemos involucrados a nivel de proyectos, por un lado, de las informaciones oficiales de sus desembolsos, de los nuevos convenios que derivamos del CIAOD y que anualmente estamos presentando y tenemos pues a disposición de todos y así lo divulgamos. De resaltar, perdón, en grupos de cooperantes bilaterales, más allá de los tradicionales, en los últimos años vienen emergiendo de forma importante, entiendo yo, aprendiendo a hacer comillas donantes, Corea, que es un país que, saben ustedes, en el caso específico de Colombia, pregona mucho su agradecimiento por la participación del país en la guerra, etcétera, pero más allá de eso es un país que recientemente se ha graduado, ha hecho parte, ha entrado a la OCDE, hace parte del CAT, y no es gratuito el hecho de que las discusiones de París se vayan a hacer en Busan dentro de todo este proceso de eficacia de la ayuda. Otras fuentes u otros países vienen emergiendo después de trabajos muy amplios, muy sesudos para ver de qué manera se pueden abordar, y sino que lo diga Miriam, como es el caso de Australia, con el cual después de un buen tiempo hemos logrado en este momento un apoyo de cooperación triangular, pero igualmente todas las expectativas y nuestros mensajes están puestos en que puede haber una relación estable de cooperación con ellos. La doctora María ha venido por el lado de mini o microproyectos, teniendo el enlace con Nueva Zelanda y bueno, mientras que por el otro lado otros países de alguna manera han venido perdiendo peso específico en la cooperación, y podemos dar ejemplos mirando un espacio de tiempo amplio hacia atrás, como Italia, como Austria,
Bélgica, si bien estos últimos en algún momento han dirigido más cooperación por el lado no gubernamental, de todos modos se ha venido reduciendo de forma importante su cooperación. De forma unilateral de ese país, donde dicen este es el documento, no hay consultas, no hay aproximaciones, mucho menos las posibilidades de construirlos conjuntamente, y otros en los cuales sí hay consultas, hay procesos de trabajo conjunto y por supuesto hay mayores posibilidades de alineación, de vinculación de prioridades de uno y los otros lados. La excepción es Alemania, donde se negocian en términos de una reunión guardada las proporciones, como las comisiones mixtas de cooperación sur-sur. Es una fecha definida, una agenda determinada, se definen unas iniciativas, se discuten, quedan en un acta y para los 2 o 3 años posteriores se ejecuta esa. En los otros casos, en la medida en que se va teniendo la disponibilidad de los recursos, en la medida en que los tiempos del cooperante se van dando, etcétera, se van discutiendo los proyectos que igualmente manejan por dos vertientes, la que se denomina la cooperación programable, es decir, la que negocia los gobiernos directamente, y la no programable, que es la que obedece a ofertas amplias definidas por sectores, a determinados agentes, etcétera, como ejemplo las convocatorias de la Unión Europea o lo que definen como la cooperación descentralizada de programas relacionados en su momento con ciencia y tecnología, con desarrollo urbano, etcétera. ¿Cuáles son los retos de mantener los flujos de cooperación? Efectivamente, lo que estamos viendo es que, uno, la condición de Colombia de país de renta media ahora alta; dos, el hecho de las secuelas, o al menos el discurso que a algunos les gustó, de la crisis financiera internacional; tres, la verdadera crisis fiscal de varios países, en particular europeos; y cuatro, definitivamente disponibilidad de recursos para países de renta media muy reducidos, hacen que posiblemente al menos la ayuda no reembolsable vaya a reducirse. Estamos viendo las discusiones que en este momento muy fuertes se están dando en el Congreso de los Estados Unidos, no para aprobar los recursos de la cooperación, sino para aprobar el presupuesto de los Estados Unidos, que por supuesto lleva en medio el tema de la cooperación, la situación de otros países como Japón, etcétera, y definitivamente la consolidación, así creo yo que se va a dar definitivamente, de nuestro país en renta media alta y por supuesto pues cada vez menos elegible de estos recursos de cooperación. Sin embargo, me parece a mí que por el otro lado, y esas son las cuentas que en algún momento nos hacían los alemanes, es muy posible, lo estamos viendo, que los flujos de cooperación reembolsable se comiencen a incrementar. Entonces, estamos viendo que en los últimos años Alemania, a través del KfW, viene ofreciendo, brindando créditos. Lo estamos viendo con Francia, incluso que si miramos el escalafón de países que acabo de mencionar a la luz de no reembolsables, cambia cuando incluimos créditos. Entonces, recordarán ustedes que ese fue uno de los elementos que llevó a sorpresa a varios cooperantes cuando, viendo los resultados de la encuesta y de Francia registrar 120 millones de dólares en crédito, pasaba a ser el segundo cooperante en Colombia por arriba de la Unión Europea, etcétera. Hay otros países, Francia, Suiza, a través de SECO, que también están brindando recursos de cooperación. Japón, saben ustedes que con la fusión de lo que era JICA y JBIC, ahora en la nueva JICA, están ofreciendo recursos importantes de crédito, y en la medida en que se calculan, hacen parte de la ayuda oficial al desarrollo, pues en algún momento ese puede ser un intercambio que se puedan hacer para países como el nuestro. Baja la no reembolsable, sube la reembolsable, y en términos aritméticos nos pueden decir
te acordarás el discurso de Dorotea muy furiosa, que la cooperación al país no se está reduciendo. Eso, por supuesto, en la mitad tiene una cantidad de elementos que tienen que ver con los procesos de endeudamiento del país, con que son procesos en los cuales acción social no tiene una responsabilidad fundamental y que definitivamente se relacionan con los procesos fiscales del país, y donde, a pesar que ese ha sido un elemento que ha sido un tanto difícil de manejar con los alemanes, independientemente de que puntúe como ayuda oficial al desarrollo, independientemente de que sean recursos concesionales, créditos concesionales, el país los aborda en primera instancia como procesos de endeudamiento, y más allá de lo baratos que sean, las decisiones están determinadas en términos de la capacidad de pago, del déficit fiscal, del nivel de endeudamiento, del marco de gasto a mediano plazo, etcétera, etcétera. En términos de cómo venimos manejando los temas, y incluso son extensivos para algunas las otras formas de cooperación, es necesario que fortalezcamos el análisis, la revisión, el seguimiento de resultados e impactos. Ya con Germán se viene avanzando, pero definitivamente es un tema a trabajar de forma más fuerte con los cooperantes. A veces ellos tienden también a retraerse del proceso, buscar que sean procesos mucho más sencillos y menos demandantes y que exijan responsabilidad de parte de ellos. Eso está relacionado con el tema de rendición de cuentas. Aquí pienso hay que darle desarrollo al acuerdo público, diría yo, que alcanzaron Miguel y Diego en la rendición de cuentas, cuando Miguel le propuso que existiera un proceso de rendición de cuentas en relación con la cooperación internacional. Y pues nos queda también como reto y un tanto como expectativa de qué manera vamos a ejecutar la estrategia y logramos promoverla y hacer una ejecución ligando Plan Nacional de Desarrollo con la Estrategia Nacional de Cooperación. En el tema de, digamos, de retos o elementos más particulares, hay uno, como les mencioné, he sido delegado por Mónica, entonces estoy planteando varias de sus ideas. El primero es el tema institucional. Ya Sandra fue muy clara en su introducción, de manera que ahí no es necesario avanzar. El otro tema que es muy de corto plazo, y es la incertidumbre que se genera en términos de la realización de las bilaterales ligadas a la agenda de Diego, que nos lleva a acordar con las fuentes, etcétera. Las que teníamos para el 3 de mayo, pues debemos posponerlas, y en este momento todavía no tenemos claridad de cuándo podría ser para volver a comenzar el proceso de coordinación con las fuentes en torno de una nueva fecha. En términos de bilateral, y tal vez saliendo un poco del tema, pero tiene igual mucho que ver, es desde la perspectiva de la coordinación. Una cosa es hablar, y así lo hemos revisado con las coordinadoras, una cosa es pensar la coordinación de Sur-Sur y otra cosa es pensar la coordinación de AOD, en la medida de bilaterales, en la medida en que son fuentes que tienen una dinámica muy propia, que tienen unas formas de relacionamiento con las fuentes, de la directora con quienes lo ejecutan, muy particular, que en determinado momento hace que el rol o la figura de la coordinación, por lo menos así lo ha planteado en su momento Mónica, no sea muy claro, y más allá de coordinar algunos procesos particulares relacionados con gestión de información, con algunos procesos generales, etcétera, cuál es un poco más el valor agregado, etcétera, pero por supuesto eso no es privativo de las bilaterales, y en su momento, hablo de las fuentes, y en su momento se